Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a ver cómo ha quedado este acuario en el Aquascape 2020. Ya sabéis, aquel que no lo conozca, el concurso de Aquascaping a nivel nacional aquí de España. También veremos las críticas de los jueces, que en este caso, como siempre digo, son para ayudarnos a mejorar. Hay que tomarlas como son, como puntos a seguir de referencia, porque tratan de enseñarnos la gente que de verdad sabe de todo esto del paisajismo. Y finalmente veremos ciertas consideraciones sobre el tema o lo que para mí es la diferencia entre participar, que es una cosa que siempre se anima a todos, y competir en los concursos de paisajismo acuático. Bien, empezando con la primera parte, lo que ha sido el resultado de la clasificación de este acuario, hemos quedado el 35 de 48 concursantes o participantes. Realmente yo estoy muy contento con el resultado, porque además, si recordamos el año pasado, otro vídeo, pues dejaré el link, que quedamos el 42 de 47 con otro proyecto, creo que he mejorado bastante, son 7 posiciones, pero ya no solo las 7 posiciones, sino por la propia puntuación y por los propios comentarios, como veremos ahora, creo que estamos ya más cerca de media tabla que de la parte final, como fue el año pasado. Por lo tanto, estoy contento porque poquito a poquito vamos mejorando, que es uno de los objetivos que yo me propuse a nivel personal, mejorar cada día un poquito más e ir compartiendo esta experiencia con vosotros. Pasando a los comentarios de los jueces, o las críticas, que tomémoslas, recordadlo, siempre digo, como cosa positiva para ayudarnos a mejorar, lo repito mucho, pero es que realmente como hay que tomarlo, no hacernos el ofendido porque nos digan que una cosa está mal, sino tratar de mejorar. Primer comentario, hermoso en un sentido clásico. Sin embargo, creo que el Aquascape se siente demasiado encajado. Saque madera de la isla para un impacto más fuerte. Eso también se siente extrañamente demasiado escaso en la siembra, y los peces tienen presencia en un lado cero. Referente a las maderas en el acuario, como veis la fotografía que hicimos en su día que se presentó, sí que tenía menos volumen vegetativo el acuario, lo cual responde a la segunda parte, lo que es la densidad de la siembra, que veis ya ha cogido más con el tiempo. Y al mismo tiempo, al ese proceso natural de evolución o maduración del acuario, he integrado la madera junto con la roca, dándole un aspecto más natural, al menos desde mi punto de vista, como podéis ver. Y respecto a los peces, pues al final es hacer la fotografía, tener la paciencia y sacar la foto adecuada, que en este caso, pues evidentemente me queda mucho que mejorar. Segundo comentario, el trabajo rico de elementos, debe ser un placer admirarlo en persona. La planta Nunfa japonica, yo la entiendo como la ninfodestia, como veis ahí en la parte izquierda, rompe la escala de trabajo y el fondo algo oscuro daña el impacto del conjunto. Toda la razón en este caso, como veis en la ninfolista One para mí, la puse ahí porque la idea original de lo que yo tenía en casa era la tripartita, pero se la comieron las colisas, entonces para llenar ese hueco tiré de esta planta en ese momento, que yo creía que iba a ser buena combinación, como veis con los Lotus Red, que ya se han tirado un poquito más, y poquito a poquito va rellenando ese hueco de la izquierda, aunque le queda mucho que evolucionar, aunque son alternativas, no quiere decir que sea la mejor. Por otro lado, como veis, un acuario para disfrutar, eso sí lo aprecio porque es para lo que está hecho al final y al cabo este proyecto de acuariofilia. Y referente al fondo oscuro negro, es que realmente yo no uso fondo, como veis es la pared propia de la casa, que lo tengo aquí puesto para presentarlo a concurso, no tengo ningún fondo, ningún vinilo, ninguna cosa. Y además también en eso tiene mucho que ver el tema de la fotografía, que no usamos tampoco cámara reflex, sino que en este caso además por la cuarentena no he llamado a nadie, sino que en este caso en casa tenía el móvil y hice la fotografía con el móvil, cosa que no es la mejor alternativa, como veremos al final del vídeo. Tercer comentario, además de Yoshi, seguramente uno de los mejores aquascapers a nivel mundial. Este diseño se vería mejor si el creador llenara el lado izquierdo y lo convirtiera en una composición triangular. Actualmente parece que el tanque no ha madurado. La integración de plantas es otro problema. Todas las plantas parecen existir individualmente, no hay interacción y conexión entre las plantas. Justo la razón. Como he dicho anteriormente, la parte izquierda le faltaba un poquito, como veis se va llenando poquito a poquito, y sí que es verdad que las plantas en el momento que se hizo la fotografía, que tenía el acuario 3 meses de montaje, no tenía por ejemplo el volumen que tiene ahora. Y si esta foto yo creo que ahora la presentásemos ahora, no la que se presentó como habéis visto, pues seguramente hubiéramos ganado unas pocas posiciones. Pero ya no pienso en esta, yo pienso en el siguiente concurso que ya hemos hecho fotografía, que será para el AGA 2020, a ver cómo queda y va a ser otro referente. Y cuando llegue el IAPLC, otra cosa, y cuando llegue el año IAPLC, otra cosa diferente. El acuario va madurando poquito a poquito y como yo quiero participar, pues lo voy presentando para ver cómo va evolucionando el propio acuario. Y ya la parte final, una reflexión o opinión personal que quería compartir con vosotros es la diferencia entre participar y competir. Yo sabéis que siempre os he animado a participar igual que yo hago, pero hay una cosa, por ejemplo, que es la diferencia entre cuando tú participas, que es lo que yo hago, o vas a competir. Cuando tú participas, como hago yo, presentas la foto conforme puedo, cuando tengo tiempo, cuando mi trabajo me lo permite. Cuando tú compites, montas los acuarios en función del tiempo de fotografía para presentar el mejor resultado posible acorde a los tiempos o plazos de los concursos, por ejemplo, por poner una comparativa. Evidentemente también el tema de la fotografía, como hemos dicho, hace muchísimo. En este caso yo, por la situación personal que ha sido, lo he hecho con el móvil, pero si yo quisiera competir,
es indudable que una cámara reflex ayuda a mejorar mucho la fotografía, lo cual te ayuda muchísimo a tener o saber reflejar mucho mejor, transmitir a los jueces el impacto visual de este proyecto de Aquascape. Y el tercer punto por el que yo siempre digo que yo participo y no compito, como es el caso, la reflexión que tengo hoy, es porque tú un proyecto que vas a competir lo tienes en secreto, lo tienes para ti, lo mimas cada día. Y en este caso sabéis que este proyecto, nosotros que tenemos en casa desde el primer momento hemos mostrado todo, no hemos guardado nada. Eso también puede penalizar, evidentemente, como es normal. Por eso os digo que la intención es participar y recordad que sobre todo es importante. ¿Por qué animo a la gente a participar? Porque antes de aprender a correr hay que aprender a andar. Pues antes de concursar o de competir hay que aprender a participar. Es al menos mi opinión. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, sí que algún día yo quiero competir también en este proceso de aprendizaje que es la vida o la acuariofila en este caso. Algún día yo, como veis, tengo un proyecto que he pedido el nuevo 300 litros, los 75 los dejaré para competir, pero esto será de aquí a años. De momento no tengo tiempo, ojalá ya, porque al final carezco del recurso más importante para mí a día de hoy, que es el tiempo, que es muy importante. Pero bueno, compartir esta experiencia con vosotros, como siempre digo, animaros a participar, perderle el miedo, que yo creo que entre alguno de vosotros está el futuro campeón de España o a nivel mundial. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros comentarios, vuestras impresiones, vuestros me gustas. Ya sabéis que aquí lo importante es aprender, compartir. Si os apetece suscribiros, pero lo importante, como he dicho, aprender y disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! Y por eso no guardo nada, sencillamente conforme vamos haciendo lo vamos mostrando, porque si tú vas a competir no desvelas lo que vas a hacer, eso es de cajón de madera de pino de primero de parvulario. Madera de pino. Me he quedado loco, Sí que se me va la pinta. El primero para hablar es madera de pino. A ver, quédate loco.